Bueno, hola nuevamente a todos. En esta clase vamos a ocuparnos de quiénes son los responsables de conducir a las organizaciones hacia el logro de sus objetivos. A esta altura ya conocemos qué es la administración, cuál es su objeto de estudio, las organizaciones, y así también a las empresas como un tipo particular de organizaciones caracterizadas por el riesgo y el fin de lucro. Pues bien, ¿quiénes son entonces los responsables de guiar a esas organizaciones hacia el logro de sus objetivos? Quienes son responsables de guiar a las organizaciones hacia el logro de sus objetivos son los administradores, o sea, los llamados gerentes. Nos preguntamos ahora entonces, ¿qué significa ser gerente? ¿Y qué debe hacer un gerente para administrar de manera eficaz a las organizaciones? Kuntz y Weilrich, autores que ustedes tienen en su bibliografía, como los otros que voy a ir nombrando, definen al proceso de dirección como el proceso de influir en las personas para que contribuyan a las metas de la organización. Fíjense que no se hace una distinción básica entre administradores y ejecutivos, gerentes, supervisores, sino que le cabe esta denominación de gerente a todo aquel que tiene personas a su cargo y que debe conducir o guiar a ese grupo hacia la consecución de los objetivos, independientemente del lugar que ellos ocupen en la organización. Hablamos de gerente, por lo tanto, cuando nos referimos a cualquier persona que tiene a su cargo un grupo de personas a las cuales debe conducir hacia el logro de un objetivo. Se utiliza, por lo tanto, este término, como dice Stoner, para designar a aquel que es responsable por subordinados y otros recursos de la organización. Los gerentes son las personas responsables de dirigir las actividades que ayudan a las organizaciones a alcanzar sus objetivos. Guían las organizaciones hacia los objetivos, hacen el trabajo a través de otros y deben lograr que esas personas hagan el trabajo encomendado. Después de estas definiciones, nos interesa entonces conocer qué hacen o qué se espera que hagan los gerentes. Este aspecto lo podemos analizar desde diferentes enfoques. Desde las funciones o el enfoque funcional, el de los papeles o roles y el de las habilidades gerenciales. En general, unos intentan responder a la pregunta ¿qué hacen los directivos? Y otros enfoques tratan de responder a la pregunta ¿cómo hacen eso que deben hacer? En el enfoque funcional, que es el más generalizado en la bibliografía, se describe a los directivos cumpliendo las funciones de planificación, organización, dirección y control. Funciones administrativas o también denominados subprocesos del proceso gerencial. Alcanzar objetivos organizacionales mediante la coordinación de los esfuerzos individuales de otros no es un proceso que se pueda dejar librado al azar. Necesita la realización sistemática de un conjunto de actividades que se suelen agrupar en varias funciones administrativas o gerenciales, como vimos en la primera clase. Hace ya casi un siglo que Henry Fayol, quien fue uno de los máximos exponentes de la escuela clásica de la administración y cuyos aportes vamos a conocer en la clase siguiente, que es justamente la de la escuela clásica, estableció 5 funciones administrativas: la planeación, la organización, la dirección, coordinación y el control. Con el correr del tiempo, el desarrollo del pensamiento gerencial a lo largo de las diferentes escuelas, esas funciones se redujeron a 4. La de planeación, organización, dirección y control.
que ya desarrollamos de manera muy sintética y a modo introductorio en la primera clase. Aquí tienen ustedes que planear es elegir las metas apropiadas para la organización y los mejores cursos de acción para alcanzarlos. Incluye el establecimiento de objetivos y metas, el diseño de las estrategias para alcanzar esos objetivos. Los resultados de la planeación marcan el rumbo de la organización, es decir, fijan la dirección en la cual se deben encaminar los esfuerzos de los miembros de la organización. El proceso de organizar, que se encarga de establecer las relaciones laborales y de mando, o sea, definir la autoridad y la responsabilidad, de tal manera que la gente colabore en la consecución de las metas de la organización. También vimos que en esta etapa es donde se asignan los recursos para que se puedan realizar las actividades necesarias para la consecución de esos objetivos. Dirigir comprende motivar, coordinar y vigorizar a individuos y grupos para que colaboren en la consecución de las metas de la organización. Significa coordinar esfuerzos individuales hacia el logro de objetivos comunes. Mientras que el control busca asegurar que los resultados obtenidos en un determinado momento se ajusten a las exigencias fijadas en la planeación, es decir, se ajusten a las exigencias de los planes. Incluye el monitoreo de actividades, la comparación de resultados con metas propuestas, pero también corregir los desvíos y retroalimentar a la planeación para redefinir los objetivos o retroalimentar a las actividades que se realizan para mejorar su ejecución. Ahora bien, el gerente, para llevar a cabo su función directiva, debe contar con una serie de habilidades según cuál sea su nivel dentro de la organización. Así encontramos 3 tipos de habilidades requeridas a los gerentes: las habilidades conceptuales, la habilidad humanística y la habilidad técnica. Las habilidades conceptuales se refieren a la capacidad de ver a la organización como un todo. Es la capacidad de integrar, coordinar los elementos que componen el sistema organización. Entender la globalidad, tener una visión de sistema, de tal manera de ver la relación que existe entre cada una de las partes de la organización. Estas habilidades conceptuales son más requeridas a medida que aumenta la autoridad y responsabilidad jerárquica del gerente. Cuanto más alto en la jerarquía es el cargo gerencial, mayor habilidad conceptual es la que se requiere. La habilidad conceptual es la capacidad de ver la imagen del conjunto del sistema de organización y reconocer los elementos que son importantes en una situación y comprender cuáles son las relaciones que se dan entre esos elementos. Mientras que la habilidad humanista es requerida por igual en todos los niveles. Esta es la capacidad de trabajar con otras personas, con individuos y grupos, poder entender a esas personas y motivarlas. Este requerimiento de habilidad humanista no varía según el nivel que ocupan los administradores, por cuanto, independientemente de que estemos hablando de un supervisor o de un gerente general, ambos deben trabajar con otros y guiar a otras personas. Es más importante que sepan conducir al grupo y detectar la capacidad técnica de los subordinados que tener desarrollada su propia calificación técnica. Es la capacidad de trabajar con personas, es el esfuerzo cooperativo, es el trabajo en equipo, la creación de un ambiente para que las personas se sientan seguras y libres para expresar sus opiniones. Y por último, la habilidad técnica es la capacidad para utilizar herramientas, procedimientos y técnicas de una disciplina especializada. Por ejemplo, técnicas que utiliza un cirujano o el ingeniero, un contador.
es el conocimiento, es la pericia para realizar actividades que incluyan métodos, procesos, procedimientos. Por lo tanto, representa trabajar con determinadas herramientas y técnicas. Los mecánicos trabajan con herramientas, por ejemplo, y sus supervisores deben tener esa capacidad técnica para enseñarles cómo usarlas. Esta amplitud de los requerimientos de las habilidades se puede observar en esta filmina, en la que vemos gerentes de diferentes niveles, desde la alta gerencia, pasando por la gerencia media y las gerencias de primera línea, a los que denominamos supervisores o nivel de supervisión. Vemos que cuanto más alto es el nivel jerárquico de la gerencia, mayor es el requerimiento de habilidad conceptual. Fíjense el área pintada a nivel de alta gerencia, pintada en naranja, como habilidad conceptual sobre la izquierda. Vemos que es mayor el requerimiento de esa habilidad si lo vamos comparando con la gerencia media o la gerencia de primera línea. El área cubierta es mayor. Esto está mostrando gráficamente que aumenta el requerimiento a medida que subimos en la jerarquía. Todo lo contrario ocurre con las habilidades técnicas. Cuanto más bajo el nivel, mayor es el requerimiento. O sea, los supervisores tienen que tener dominio de métodos, procedimientos, procesos, porque son ellos los responsables o los encargados de conducir y guiar directamente a quienes ejecutan actividades a través del uso de esas herramientas. La habilidad humanista, vemos ahí, con color celeste marcadas las áreas, es requerida por igual en los diferentes niveles jerárquicos de la gerencia, porque en cualquier nivel en el que nos encontremos, la capacidad que se necesita para el manejo de personas y para influir en esas personas es igual. Todos trabajan con grupos de personas. Otro enfoque es el que plantea Henry Mintzberg, un muy destacado autor de la gestión empresarial, que a fines de la década del 60 ya intentó demostrar que la visión de Fayol era limitada. Amplía, de alguna manera, la mirada sobre el rol o el papel de un gerente y dice que los gerentes de por sí deben interactuar con otras personas y de esas interrelaciones con otras personas surge un flujo de información que le permite tomar decisiones en la organización o en la unidad que dirige. A partir de esto, él establece 10 roles que todo gerente desempeña cotidianamente y los agrupa en 3 conjuntos: roles interpersonales, roles informativos y roles decisionales o decisorios. Antes de adentrarnos en estos 10 roles que plantea Mintzberg, me parece que es importante que aclaremos qué entendemos por rol. El concepto rol está vinculado a la función o al papel que cumple alguien o algo. El rol social es un conjunto de comportamientos y normas que una persona, como actor social, adquiere o aprende de acuerdo a su estatus, su lugar en la sociedad. Se trata, por lo tanto, de una conducta esperada según el lugar que ocupa esa persona en la sociedad. Así, tenemos que entender que una persona desempeña diversos roles en su vida, de acuerdo al contexto en el que esté actuando. Por ejemplo, un hombre puede ser gerente en una empresa, esposo de su mujer en la casa, padre de su hijo, un pintor aficionado en su tiempo libre y fanático de Luis Miguel. Ustedes son alumnos en la facultad, son hijos en sus casas, etc. Dicho esto, nos adentramos ya en los roles que plantea Mintzberg. Y entre los roles interpersonales, Mintzberg plantea que se requiere que todos los administradores desempeñen funciones
que tienen una naturaleza ceremonial y simbólica. Así, por ejemplo, cuando el rector de una universidad o de la universidad entrega diplomas a los egresados, o cuando un supervisor de fábrica acompaña una visita que hace un grupo de estudiantes a una planta, el papel que están desempeñando es justamente el de representación y figura decorativa. Todos los administradores, además, tienen un rol de líder. Este rol incluye, tal cual expresa Mintzberg, la contratación, la capacitación y motivación y la disciplina de los empleados. El tercer rol dentro del agrupamiento interpersonal es el de enlace. Mintzberg describió esta actividad como el contacto de fuentes externas que proporcionan información al administrador. Estas fuentes de información son individuos o grupos fuera de la unidad del administrador y que pueden estar dentro o fuera de la organización. Por ejemplo, el gerente de ventas obtiene información del gerente de personal en la misma organización o compañía y entonces tiene una relación interna de enlace. Ahora, cuando ese gerente tiene contacto con otros gerentes de venta a través de alguna asociación empresarial, por ejemplo, tiene una relación externa de enlace. En cuanto a los roles de información, todos los administradores hasta determinado grado reciben y captan información de organizaciones fuera de su organización. Por lo común, esto se hace por medio de ¿qué? Leyendo revistas, hablando con otras personas para saber los cambios en los gustos del público, lo que pueden estar planeando los competidores y cosas semejantes. A este rol, Mintzberg lo llamó rol de seguimiento, vigilancia o monitor. Ahora, los administradores también actúan como conducto para transmitir información a los integrantes de la organización. En este caso, el rol que está desempeñando es el de diseminador o difusor. Y cuando representan a la organización frente a extraños, los administradores desempeñan el rol de voceros o portavoz. Los roles decisionales, por último, Mintzberg identifica 4 roles que giran alrededor de la toma de decisiones, como emprendedores, resolvedor de problemas o manejador de disturbios, como asignadores de recursos, negociadores. Como emprendedores, los administradores inician y supervisan nuevos proyectos que mejoran el desempeño de su organización. Como manejadores de disturbios, lo que hacen es llevar adelante acciones correctivas, dando respuesta a problemas que no estuvieran previstos con anterioridad. Como asignadores de recursos, son responsables de distribuir todos los recursos de la organización, tanto humanos como físicos, monetarios. Y como negociadores, actúan cuando analizan y negocian con otros grupos y así le permiten a la organización obtener ventajas, ya sea para su unidad dentro de la organización o para la organización en su conjunto, cuando la negociación es con otras organizaciones de ámbito externo. Este planteo, Mintzberg dice que debería estar claro que los 10 papeles estos que hemos venido describiendo no se pueden separar fácilmente, o sea, forman un todo integrado y no quiere decir que todos los gerentes presten igual atención a todos estos roles. En algunos casos actuarán preferentemente con papeles interpersonales, en otros con decisionales, en otros con papeles, desempeñando papeles o roles informativos. Así, por ejemplo, los gerentes de venta quizá juegan más papeles interpersonales y los gerentes de producción juegan más papeles o desempeñan más roles o papeles decisorios, etc. Esta forma de ver el trabajo de los directivos es de mucha utilidad y a pesar de que han pasado muchos años, al igual que los aportes de Fayol, siguen
teniendo amplia vigencia. Existen diferentes tipos de gerentes según el criterio de clasificación que elijamos. Vemos que no todos los gerentes tienen las mismas funciones, o por lo menos con el grado de complejidad que le corresponde al máximo responsable de la organización. Al igual que todas las actividades de la organización, la función directiva se divide de acuerdo a diferentes criterios. Uno de ellos es clasificarlos o definir el tipo de gerente de acuerdo al nivel. Así podemos hablar de gerentes de alto nivel o alta gerencia, que son los responsables de la administración general de la organización, de establecer políticas, guiar la interactuación de la organización con su entorno. Este nivel está compuesto por poca cantidad de personas, comparativamente con niveles gerenciales más bajos, o sea, tenemos pocos gerentes en la cúspide y tenemos muchos más gerentes o supervisores en las bases de la organización. El nivel siguiente está integrado por los gerentes medios, que se encuentran en los rasgos medios de la jerarquía de la organización. Son responsables de otros gerentes, o sea, de los supervisores, y en ocasiones algunos empleados de operaciones también dependen directamente de ellos. A su vez, ellos dependen del gerente de nivel más alto. Y en el último nivel, que está integrado por los gerentes de primera línea o primer nivel, son los responsables ellos del trabajo de los empleados operativos y no supervisan a otros gerentes. Representan el nivel más bajo de gerencia en la jerarquía de una organización. Otro criterio es clasificarlos de acuerdo a la función. Podemos encontrar administradores generales y administradores funcionales. En el gráfico ustedes ven el administrador general cubriendo la gerencia general, el puesto, mientras que los administradores funcionales en las diferentes áreas, en venta, en contabilidad, logística, producción, de acuerdo a la imagen. Ahora, ¿qué esperamos de un gerente en la nueva realidad que nos toca vivir? Lo que se espera de un gerente ha ido cambiando claramente a lo largo del último siglo y vamos a poder apreciarlo cuando veamos las escuelas de la administración, pero bueno, nos vamos a referir de modo sintético a qué esperamos de ellos hoy. El gerente ha venido tomando diferentes papeles y funciones desde los inicios de la administración. Empezó siendo una persona reactiva, negativa, hasta llegar a hoy en el que tiene un protagonismo importante dentro del ámbito económico y social. La historia del pensamiento administrativo nos muestra en este siglo cambios, decíamos en la clase anterior cuando hablábamos de la globalización, sin precedencia, con fuertes y profundas transformaciones, con consecuencias, en realidad, con una globalización que da lugar a la apertura de mercados, a acuerdos y tratados de libre comercio, creando un solo mercado mundial. Habíamos dicho que la competitividad se ha incrementado con estos diversos tratados y acuerdos, exigiendo que el gerente tome en cuenta y administre todos estos nuevos escenarios para poder competir. El gerente enfrenta entonces hoy una era de alta competitividad. Enfrenta la tarea de tener que obtener resultados a menor costo, con mayor rapidez, con mejor calidad, servicio e innovación que quienes, que sus competidores. Busca elevar el potencial de cada subordinado, generar influencia en el mercado, conciliando con otros actores del contexto, como los proveedores, empleados, clientes, competidores, accionistas y propietarios.
Este proceso de cambio profundo plantea nuevos requerimientos en el desempeño gerencial, que son los que ustedes tienen en la filmina, entre otros. Tener mentalidad y comportamiento flexible, una posición ambulante e itinerante dentro de la organización, no colocarse en la cúspide, sino en el centro de la organización, mirando a su alrededor, tener una actuación experimental, aprender, actualizarse, generar ideas, sostenerse en la interdisciplinariedad, es decir, conocer sobre un aspecto desde diferentes miradas, tener capacidad de liderazgo, ser motivador de las personas, no actuar de manera autoritaria, tener capacidad contextuada de tal manera de conducir a la organización hacia el logro de los objetivos mediante una adaptación permanente a la realidad. Elaborar escenarios futuros, construir el futuro, anticiparse a los hechos, actuar con ética profesional y responsabilidad social, diseñar agendas de trabajo dinámicas, cambiantes, oportunas, ser participativo, arriesgado, negociador, socializado, abierto al diálogo, interpretar a la organización integrada a un contexto, entender que la organización es un sistema abierto y como tal debe adaptarse a los cambios permanentes de esa realidad, en lo posible actuando de manera de anticiparse a los cambios de esa realidad. Decíamos entonces que entre esos actuales requerimientos del gerente de hoy encontramos que debe actuar con ética y responsabilidad social. Ahora bien, existe entonces un aspecto de la gerencia que no podemos dejar de lado y es lo que tiene que ver con la ética empresarial. Es decir, cómo afectan sus decisiones a otras personas, tanto dentro como fuera de la organización. La ética se encarga de estudiar derechos y obligaciones de la gente, las normas morales que las personas aplican en la toma de decisiones. Como sabemos, toda organización forma parte ¿de qué? De un sistema social. Por lo tanto, tiene obligaciones ineludibles que afrontar. Responsabilidades que pueden ser de acción o de omisión. Responsabilidades materiales e inmateriales. Siguiendo a Héctor Felipe Álvarez, afirmamos que hoy está aceptada la concepción de que además de producir bienes y servicios para asegurar su estabilidad, su continuidad y crecimiento, las empresas deben cumplir con objetivos sociales. Si recuerdan la clase pasada, hablamos de la doble función de las empresas, la función económica y la finalidad económica y la finalidad social. Eso no significa que deban encargarse de resolver problemas comunitarios puntuales, o sea, de eso se encarga el Estado, sino que deben responder como instrumentos que son para satisfacer necesidades sociales. Además, los dirigentes y los demás integrantes de las organizaciones deben amoldar de alguna manera su accionar, su actividad, sus acciones, sus decisiones, a la moral y a la ética que imperan en la sociedad en la que actúa la organización. La administración, por lo tanto, de carácter eminentemente social, se rige por una serie de valores que le proporcionan no solo validez moral ante la población, sino que también le dan información ética que orienta la conducta de los administradores en la sociedad. Por lo tanto, los valores institucionales de la administración podemos decir que son sociales, organizacionales, económicos, y aquí tenemos toda una serie de valores morales que se espera de los gerentes y su acción y su toma de decisiones dentro de las organizaciones.
Por ejemplo, la mejora de la calidad y del precio, la mejora de la situación socioeconómica de la población. ¿Cómo me dirían ustedes? Y bueno, por ejemplo, siendo generadores de empleo, cumpliendo con las obligaciones fiscales, evitar la competencia desleal, crear fuentes de trabajo, lo que decíamos recién, promoviendo la investigación y el desarrollo, preservando las riquezas naturales, ¿sí? El cuidado del medio ambiente, y culturales, respetando los valores culturales y fomentando esa cultura dentro de la sociedad, haciendo un adecuado manejo y preservación de los recursos, promoviendo el desarrollo económico de los miembros de la organización, promoviendo la inversión, etc. Como parte de todos estos principios éticos, surge lo que se conoce como la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social es el compromiso de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente a través de un comportamiento transparente y ético. Todos debemos responder por nuestros actos. Por lo tanto, lo mismo le sucede a las organizaciones. La responsabilidad social es la obligación de responder ante la sociedad, en lo general, o ante algunos grupos de esa sociedad en particular. Como vemos en la filmina, la responsabilidad social corporativa se refiere al impacto que las actividades de la organización como un todo tienen en la sociedad. La responsabilidad social es una forma de hacer negocios que toma en cuenta los efectos sociales, ambientales y económicos de esa acción empresarial, integrando en ella el respeto por los valores éticos que inciden en las personas, las comunidades y el medio ambiente. Nos preguntamos, ¿actuar con ética y actuar con responsabilidad social les producen ganancias a las organizaciones? Claramente la responsabilidad social no es una actitud filantrópica que solo brinda beneficios hacia el medio ambiente, los recursos naturales, sociales, humanos, sino que representa para la empresa una inversión que claramente va a traducirse en beneficios para la empresa o para la organización. Está ya demostrado que las inversiones en cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad social, sean a corto, mediano o largo plazo, no solamente permiten recuperar la inversión, sino que a su vez la empresa genera condiciones favorables para minimizar impactos que puedan producir pérdidas en las empresas. Por lo tanto, y a modo de cierre, podemos decir que actuar con responsabilidad social es sin ninguna duda un buen negocio para la empresa. Sus beneficios se reflejan de forma casi inmediata, favoreciendo la productividad y la eficiencia. Con esta clase, un poco más corta que las anteriores, terminamos con la primera parte del programa para, a partir de la próxima clase, ya poder adentrarnos en lo que es o lo que son las escuelas de la administración, que vamos a recorrer desde la escuela clásica hasta la escuela de la administración estratégica. Es importante que entiendan que la clase teórica es una orientación de manera que nos permita acercarnos más a ustedes en estos momentos tan complejos, pero es necesario que lean la bibliografía. Nos seguimos viendo en otra clase.